Ya llegó por acá Guillermo Ornelas, él es el director del INEGI en Sonora. Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar por acá. Y Juan Antonio del Bosque, él es impartidor de cursos para bajar reincidencia en cerezos también. Tiene 17 años en el Centro de Readaptación Social 1. Bienvenido, ¿cómo estás? Agradecido con Dios, gracias por invitarme. Qué bueno, como debe ser, buenos días también. Sí, así es. Desde Houston, saludos, Bruno Ríos, nos escuchan desde Houston. ¿Cómo se ve YouTube? Muy bien, ¿no? Próximamente Bruno Ríos es hijo de por acá de Inés Martínez de Castro del Colegio de Sonora, nuestra colega y amiga, va a estar escribiendo para Proyecto Puente. Síganse reportando la gente por ahí de YouTube. Ayer la lluvia como que los desveló, ¿no? ¿Por dónde empezamos? A ver, Guillermo, 45.5% de los reos en Sonora reinciden. ¿De qué se trata esta información? ¿Cómo la levantamos? Pues el año pasado, a finales del año pasado, hicimos esta encuesta que se llama Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad, el EMPOL, por sus siglas. Esta es una encuesta que se hace en México por primera vez. Es derivado de la legislación en México en la materia, y porque la legislación prevé que debe haber un registro pormenorizado de las personas privadas de libertad, lo que antes conocíamos como internos o reos, y por otra parte debe haber una encuesta. No dice con qué frecuencia, pero es la primera vez que hacemos una encuesta en México y en el mundo con estas dimensiones, porque ha habido en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, pero no de estas dimensiones. Llegamos a gran parte de la población, personas privadas de la libertad, y acabamos de conocer los resultados. Es desde la perspectiva no de las autoridades, sino de las personas privadas de la libertad. Y le hicimos una batería amplia de preguntas donde les preguntamos sobre cómo vivieron lo que podíamos conocer como el debido proceso, su vida intercarcelaria cómo es, cuáles son sus características sociodemográficas y también cuáles son los aspectos que vive de manera cotidiana de victimización, porque fueron victimarios, pero también son víctimas al interior, o bien en el proceso o bien al interior de los centros de penitenciarios, y cuál es su expectativa al momento de salir, cómo era su concepción para la reinserción social, porque es uno de los objetos de los centros penitenciarios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, ¿es para los que salieron ya? No, Los que están adentro, así es. ¿Cómo lo hicieron? ¿Tuvieron acceso? Tuvimos acceso. ¿Reincidentes? ¿Por qué fue reincidente? Entonces, bueno, ya me platicarás. Sí, nosotros entramos a los 14 centros penitenciarios de Sonora, bueno, a los 338 de todo el país. Obviamente hubo un acuerdo con las autoridades penitenciarias para ingresar y hicimos una muestra aleatoria, es decir, tráeme a Luis Alberto, tráeme a fulano, tráeme a sutano, y los entrevistamos con cierta privacidad para que no hubiera ningún custodio escuchando, pero con cierta seguridad. A veces había una barrera física, ¿no? Los locutorios, por ejemplo, y hacíamos ahí la entrevista. Ese fue, digamos, que la mecánica que seguimos. ¿Cuántas personas? Entrevistadas. Sí, aquí fueron, a nivel nacional, digamos que la población es de 211,000. A nivel nacional entrevistamos a 64,000. En Sonora la población ronda alrededor de los 11,000. Y la muestra fue de cerca de 3,000, 2,900. Ese fue el muestreo, bastante grande. Bastante grande. Sí, así es. Y hay dos centros de atención o dos centros de interés para México en Sonora. El Centro de Reinserción Social de Hermosillo y el Ceferezo 11. Esos, por su población, pues son de una atención especial. ¿Qué es lo que dice la encuesta entonces? Pues ¿puros hombres o el 5% mujeres? Bajísimo. Bueno, pues sí, la mayor parte de las víctimas son varones y las de victimarios también son varones. La testosterona domina siempre las agresiones. Y encontramos lo que ya de alguna manera dice la prensa, que a nivel nacional hay 173 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, y en Sonora es el triple. No quiere decir eso que hayan delinquido aquí, pero tenemos el triple de la población que el promedio nacional. Y para darnos más o menos una idea,
Estados Unidos tiene el triple que nosotros, que Sonora, y Canadá tiene 3 veces menos, un poquito para dimensionar dónde estamos. Estamos entre Estados Unidos y Canadá como referencias. Aunque ya lo intuíamos y lo hemos sabido por las cifras que se generan al respecto, encontramos en la situación sociodemográfica que la mayor parte son jóvenes. Es algo muy característico de nuestra sociedad. La mayor parte de las víctimas somos jóvenes y la mayor parte de los victimarios somos jóvenes. El 33% tiene entre 18 y 29 años de las personas privadas de libertad. Y otra parte de 30 a 39 años. Digamos que estamos hablando de un grupo de población, personas privadas de libertad, relativamente joven. También tienen una escolaridad, digamos que reducida en comparación con el resto. El 72% tienen educación básica, es decir, tienen primaria o tienen secundaria. No es característico tener niveles altos de escolaridad en la población privada de la libertad. Y los demás, yo creo que se parecen mucho a todos los que estamos afuera, por alguna razón. Las 3/4 partes tienen algún familiar, esposo o esposa, y más de la mitad tienen hijos. Yo creo que no hay ninguna diferencia con el resto de la sociedad. Hay algunos datos interesantes, habría que contrastarlos si tienen diferencias con respecto a nosotros. El 33% de las personas privadas de libertad, sus papás bebían alcohol. A lo mejor no se diferencia del resto de nosotros, ¿no? A la quinta parte, sus papás le gritaban. Yo creo que también a nosotros, ¿no? Al 16% lo agredían físicamente. Parte, ¿cuánto viene? 20%. No, vamos en porcentajes. Bueno, al 16% lo agredían físicamente, al 14% lo insultaban y al 8% lo golpeaban. No sé si ¿El 33% cuánto? Los golpeaban al 8%. No, el 33%, perdón. Padres que consumían alcohol. No sé si haya diferencias de las personas privadas de libertad con respecto a los que estamos afuera, porque la violencia es una característica muy común de nuestra sociedad, y la violencia intrafamiliar. El 89% tenían trabajo, es decir, no eran personas desempleadas, aunque en Sonora hay una mayor proporción de personas que no tenían trabajo, a diferencia del nacional. Hay 9 puntos de diferencia, mientras a nivel nacional 89 de las personas privadas de libertad tenían trabajo, en Sonora 80%. En otras palabras, el 20% no tenían trabajo. También es característico que el tipo de profesiones, la mayor parte de las profesiones de las personas privadas de libertad hacían trabajos manuales, eran operadores de maquinaria, eran operadores de trabajos industriales. Digamos que ese sector es el dominante. Hay de todas las profesiones, pero fundamentalmente es aquí donde está el grueso de la población privada de la libertad. ¿Y qué arroja? ¿Por qué? ¿Qué es lo fuerte de esto? Obviamente no somos una institución evaluadora, tenemos algunas diferencias, digamos, si quisiéramos resaltar con respecto a los promedios nacionales o a otras entidades. Por ejemplo, en los tipos de delitos. A nivel nacional y en Sonora, prácticamente la principal causa de delito es la misma, los homicidios. Los homicidios a nivel nacional 24%, en Sonora el 19%. No hay mucha diferencia. Pero el segundo delito de las personas privadas de libertad en Sonora es el robo a casa habitación. Y a nivel nacional es el robo de vehículo. El tercer lugar en Sonora es la posesión de drogas y después en el mismo porcentaje, 12%, la posesión de armas. Y a nivel nacional los delitos sexuales. Es decir, que hay matices, hay diferencias entre las características de la población privada de libertad a nivel de Sonora y el resto del país. ¿Por qué? Pues habría que invitar a los analistas a desmenuzar esta información y a dar algunas explicaciones porque hay tanta diferencia en estos fenómenos. ¿Dónde está la reincidencia? ¿En qué momento sea? Nosotros hicimos una pregunta general de la reincidencia, lo que tú mencionas, el 45% son reincidentes. Las personas privadas de libertad no distinguen entre un reingreso y una reincidencia. Jurídicamente hablando, ellos no saben de derecho procesal, entonces
Ellos simplemente contabilizan las veces que han regresado a un centro penitenciario. Tal vez lo que llame también la atención, además de que tiene una población reincidente muy alta, es la expectativa de reincidir. Porque les preguntamos, ¿y cuando usted salga, es probable que regrese a un centro? Y nos dijeron, el 7% nos dijeron, sí, es muy probable que yo regrese, después de cumplir mi condena, otra vez a un centro penitenciario. Estamos hablando de 821 personas que nos declararon. ¿Y el 45 a qué se refiere? Se refiere a la pregunta cuando hicimos si ya había estado antes en algún centro penitenciario, si había estado en una cárcel. Eso nos contesta. Y casi el 50 vuelve, entonces. Así es, ajá. Pues es un alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? No preguntamos por las causas. Los delitos no los sabemos. Así es. Aunque generalmente los delitos son reiterativos. Pero es un alto, ¿no? Sí, dice, ajá. Alto al respecto. A ver, voy con Martín Barrón, también para que me dé primero, pues, entre Juan Antonio del Bosque y Martín Barrón. ¿O hay otro dato en la encuesta que podamos diseccionar, Guillermo? Pues sí, cuando les preguntamos sobre cómo vivieron su situación, la mayor parte, las 3/4 partes tuvieron violencia durante el arresto. Clasificamos dos, violencia física y violencia psicológica. Entre violencia psicológica, que fueron incomunicados, que fueron amenazados, que fueron atados, que fueron desvestidos. Y el 50% también manifestó que recibió violencia física, patadas, puñetazos, golpes, aplastamiento, ahogamiento. Eso es lo que nos refieren. Y también solamente la mitad reconoce que es culpable, la otra mitad no se reconoce a sí misma como culpable. También preguntamos sobre los servicios, lo que menos servicios reciben. La mitad dice, sí lo hice, la otra mitad dice, me lo hicieron. Así es, ajá. Porque también les preguntamos por qué están detenidos y algunos pues declararon haber cometido un delito, pero otros dicen no, a mí me acusaron, pero yo no cometí delito. El 37% dice eso. El 3% dice sí, pero nada más ayudé. No se reconoce como culpable, nada más porque le ayudé a mi amigo. Y el 6% porque los implicaron. Y estos no se reconocen directamente como culpables. ¿Cómo ves, Martín Barrón Cruz? Te saludo con gusto. Él es especialista en temas de seguridad nacional del INACIPE. ¿Cómo dirías tú que puede esto, o Martín Barrón, encauzarse? Los cifras que traigas a nivel nacional, el 45% reincide, la patología del internamiento en cerezos. Interesante lo que saca el INEGI por primera vez, dicen, Martín. Hola Luis, bueno mira, sí me parece que los datos que arroja el INEGI son interesantes en muchos sentidos. Primero que nada, tenemos un grave problema, que una buena parte de la población penitenciaria tiene más de 2 años en proceso, cuando la legislación establece que como máximo deben de ser exactamente 2 años. Si vemos este dato a la luz del sistema acusatorio, viene un problema. Ya hay un problema en la aplicación del sistema acusatorio, ¿sí? Porque los datos estaríamos hablando que la muestra que hizo el INEGI es de octubre a diciembre del 2015 y por lo tanto estaríamos hablando mínimamente del 2013-2012 en que fueron detenidos, cuando el sistema en muchos estados ya había entrado en vigor y en otros todavía no, como fue el caso de Sonora, que hasta el año pasado, a principios del año, entró en funcionamiento, ¿no? Entonces, eso por un lado ya nos está marcando y habría que ver en qué estados sucedió esto. Por otra parte, tenemos datos interesantes de las personas que han sido acusadas sin realmente cometer un delito. Ese es otro dato. Y las personas que son detenidas por las autoridades sin mediar una orden de cateo. Esto a colación, a una orden de detención, perdón.
¿Esto a qué viene a colación? Viene algo muy simple. El jefe de gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de México ha insistido en que se van a liberar a más de 4,000 personas. Bueno, pues ese es un problema, porque el debido proceso debe de haber una orden, debe de haber una imputación, debe de haber un mecanismo que permita la detención de la persona. Eso, por lo tanto, pues muchas de estas personas tendrían que estar en libertad porque no hay el debido proceso. Y ese no es problema ni de la víctima ni del delincuente, simplemente de la autoridad. Y lo más grave de todo esto, para mí, es el nivel de reincidencia, lo que ahorita se marcaba, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, entonces, ¿qué están haciendo los centros penitenciarios para que las personas obtengan, al término de su sentencia o al término de su libertad anticipada y todos los mecanismos que pudieran tener, qué programas de reinserción están haciendo para que no vuelvan a cometer un delito? Y creo que ahí entonces está parte del enorme fracaso de todo el sistema que se refleja en el sistema penitenciario. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué debe pasar entonces, Martín, para darle la vuelta a esto? Para darle la vuelta a esto, bueno, primero el sistema penal acusatorio debe de fortalecerse, debemos de insistir en la capacitación. O sea, yo he insistido que hay severas deficiencias en los agentes del Ministerio Público, locales, federales, hay deficiencias en los policías, en los peritos, pero también hay deficiencias en los jueces, ¿no? Entonces, yo insistiría en que el sistema debe de fortalecerse en primera instancia a través de la capacitación. Fueron 8 años de vacatio legis donde está demostrado que la capacitación que se dio es extremadamente deficiente. En muchos estados, yo conozco estados donde propiamente una consultora o varias consultoras en varios estados se apropiaron literalmente de la capacitación, y el problema es que la capacitación que se ofreció no fue la mejor, al contrario, es bastante deficiente. Ese es el primer tema. Segundo tema, tenemos que mejorar las condiciones de las prisiones en nuestro país. Suena muy fácil, pero es lo más endeble que hay de todo el sistema de justicia en nuestro país, por una simple y sencilla razón: a nadie le interesa la prisión, ¿no? Todo mundo, los políticos lo ven como un problema, la sociedad lo ve como aquellas personas que hay que castigarlas, los delincuentes dicen, bueno, pues yo voy a buscar la manera de evadir todo el sistema de justicia, y conociendo el sistema de corrupción que hay en el país, puedo salir. Y el otro gran fracaso, que el objetivo de la prisión, tal y como está establecido en la Constitución, es la reinserción social de las personas que están en prisión. Si no logras eso, entonces es un fracaso rotundo. Desde hace muchos años, desde la década de los 60, finales de los 60, se ha insistido en que la prisión, no solamente en México, sino a nivel mundial, está en crisis. Y ahí es donde hay que trabajar, si nosotros queremos que esto funcione. ¿Por qué razón? Porque la muestra, que es una muestra bastante grande, lo que hizo el INEGI, creo que nos da algunas ideas de por dónde están los problemas, pero también por dónde estarían las soluciones. Y esto lo debería de atender precisamente las autoridades, los gobernadores y las autoridades penitenciarias. Pero mientras no se hagan realmente programas de reinserción, no simulaciones como es darles actividades manuales, sino realmente que se establezcan talleres, cosas que le permitan al interno, una vez que salga, poder obtener incluso un trabajo una vez que cumple su sentencia, entonces sí vamos a lograr un cambio. Pero mientras no logremos eso, no se va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y creo que esto es lo que pone de relieve la encuesta en poll del año pasado del INEGI, ¿no? Muy bien. Pues te agradezco mucho, Martín. Barrón, estaremos en contacto. No sé si tengas algo más que decir por acá. No, pues simplemente yo creo que estos ejercicios, si bien muchos podrían criticar la muestra del INEGI y el número de prisiones que revisó, pues a mí me parece que sigue siendo un número importante,
es un trabajo, a lo mejor habría que depurar y habría que buscar otros temas a preguntar en la encuesta. Creo que eso es perfectible todavía para tratar de buscar mejorar estos instrumentos de evaluación de lo que se está haciendo y poder demostrárselo a la sociedad, si qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. Muy bien, gracias Martín, te agradezco mucho. Gracias Luis, un abrazo. Y una perspectiva de un capacitador, pues quien ha trabajado ya 17 años ahí impartiendo en los cerezos. Juan Antonio del Bosque, impartidor de cursos para bajar reincidencia en los cerezos. Hablando del tema, ¿cómo fuiste el servidor público el año pasado, verdad? Así es. Pues hablando de programas de reinserción, ¿no? Lo que aplicamos en el Cerezo 1 de Hermosillo, pues hay varias áreas, por ejemplo, el área educativa, con buenos programas con ISEA, con buen personal. En la área de psicología hay un programa que se llama PROCAP, Cambio de Actitud Penitenciaria. Y mis programas, que ahora son 2, originalmente era un solo programa, se llama Libertad con Responsabilidad. Este programa dura 3 meses, ¿no? Y abarca 4 módulos, resistencia al cambio, autoestima, educación emocional, etcétera, ¿no? Y a raíz de ese reconocimiento que hizo el favor de hacer en diciembre la gobernadora, pues yo generé un nuevo programa, ¿no? Que se llama Despierta tu Conciencia, ¿no? Y pues estamos haciendo todo el esfuerzo en el Cerezo 1 de Hermosillo, que es donde yo trabajo, ¿no? Todas las áreas correspondientes en aportar todos los recursos posibles para que el interno salga pues convencido, ¿no? De alguna manera. Y por eso en alguna ocasión comentábamos aquí acerca de que estamos generando desde una prisión un nuevo modelo social. ¿Qué quiere decir eso? Personas más conscientes, más responsables, ¿no? Porque entendemos que la sociedad en la que ellos se cometió el delito o el error, pues puede estar igual o peor que cuando salgan, ¿no? Entonces trabajamos con eso, con 3 meses con ellos. El segundo programa se llama Despierta tu Conciencia, y ahí estamos como un seguimiento del primero, ¿no? Y vemos cualidades, en fin, muchas áreas, trabajamos con muchas áreas del interno, y estamos también de alguna manera conferencias a los familiares también los domingos. Bueno, es una conferencia en los 3 meses que dura el curso, una conferencia o 2 con los familiares, y eso es lo que estamos haciendo en el Cerezo 1, ¿no? Pero también hay áreas en deporte, en trabajo, en otros aspectos que de alguna manera a través de estos programas tratamos de que el interno pues no reincida, ¿no? Esa es nuestra parte, pero falta la parte en el exterior. O sea, las condiciones en que la sociedad esté para recibir al interno, porque desgraciadamente ese estigma que a veces, ¿no?, sucede. Entonces, pues, si la persona no se adhiere a un grupo de ayuda, por ejemplo, si es adicto, un AA, que a propósito estamos generando ahí en el Cerezo 1 Hermosillo. Hace poco se festejaron los 30 años del ingreso del programa AA al Cerezo, ¿no? Ya tenemos 5 grupos en el Cerezo AA. O sea, hay varias áreas que están cubiertas, ¿no? Eso es nuestro trabajo dentro. Pero ya después, las causas de reincidencia, pues ya es factores externos que ya no están a nuestro alcance, ¿no? Sí. Aunque si hay una buena, vamos a decirlo, estadía o internamiento, no debiera reincidir también, ¿no? Pues sí, yo creo que sí habría que revisar los factores externos también, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, en alguna ocasión, hace ya 2 sexenios, quizá 3, hablé con un senador que después fue gobernador, y le decía, bueno, ¿por qué no quitar antecedentes penales a la gente que ya pagó la sociedad? O sea, sociedad, ya te pagué, ya no te debo nada, ¿no? Por ejemplo, para los primodelincuentes, por ejemplo, no antecedentes penales. Porque hay empresas que si tienes antecedentes penales, pues simplemente no hay trabajo, ¿no? Pero yo creo que es tiempo de revisar, o sea, hacer trabajo en conjunto respecto a la reincidencia, las causas, ¿no? ¿Qué ofrece la sociedad al egresado, ¿no?
que sale del cerezo, pues, el tiempo que haya sido. Entonces, pues nosotros sugerimos al adicto, por ejemplo, que se incorpore a un grupo de AA o una clínica de rehabilitación o un anexo, ¿no? Pero sí hemos visto, al menos ahí trabajamos en base a resultados. Me encuentro gente de la calle, con uniforme de empresas, con su familia, sí hay muchas personas, porque yo trabajo en base a resultados. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo estoy seguro más bien. Cerezo Uno Hermosillo a favor de la reinserción social. Muy bien. Pues conclusiones entonces, porque hoy ya llegó el director del Centro Estatal de Trasplantes para la historia esta de cómo un sonorense donó un corazón. Conclusiones, Guillermo, Juan Antonio. Pues nada más quiero agregar algunos datos sobre la victimización al interior de los centros penitenciarios. El 32% se siente inseguro y manifestaron ser víctimas también al interior. En el Centro de Reinserción Social de Hermosillo, el 50% dijo ser víctima al interior del propio centro y el 13% en el Ceferezo. ¿De qué tipo de delitos al interior o de victimización? A robo, lesiones, extorsión, amenazas y delitos sexuales al interior de los centros penitenciarios. Son victimarios y son víctimas, un proceso muy, muy complejo. El 35% también declaró haber vivido algún proceso de corrupción. La mayor parte durante el arresto, el 66%, también 33% lo manifestó con el Ministerio Público, el 32% con el centro penitenciario y el 9% en algún juzgado. Y también el 32% manifestó que recibió alguna forma o participó en alguna forma de corrupción dentro del centro. También habría que explorar pues las condiciones propias de los centros. Y como abono a lo que decía el profesor, en este mes vamos a presentar la encuesta de violencia en los hogares, que nos va a explicar también qué está pasando en los hogares.